Bueno, estábamos en el Huerto de los Olivos, ¿se acuerdan, no? Habíamos visto el día pasado la oración de Jesús y cómo Dios le conforta, ¿no? A través del ángel, puesto que sus amigos, los apóstoles, pues le fallaron, diríamos, dormían. Pero recordemos que nos había dicho que los apóstoles, un tanto desconcertados, pues uno hirió la oreja del siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, ¿no? Y Jesús, tocándola, la curó. San Juan nos dice quién fue, quién cortó la oreja. Leamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, los versículos 10 al 12. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: «Mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber?» Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Vale, o sea, fijémonos en este detalle. El que sea Pedro el que cortó la oreja tampoco tiene demasiada importancia. Vemos el Pedro espontáneo que siempre aparece, ¿no? Pero en principio es aquel que siempre responde. Recordemos cuando está que Jesucristo camina por el lago alborotado: si eres tú, mándame ir a ti. O sea, espontáneo, pero luego le da el miedo. Pues aquí tenemos ese mismo Pedro, ¿no? Valiente, le corta la oreja a Malco. Luego no lo conozco, no sé quién es. Pero fijémonos la respuesta de Jesús a Pedro. ¿Por qué le dice que guarde la espada? El cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? ¿Qué le quiere decir Jesús con eso? Recordemos que en el capítulo 14, quizá no hará falta leerlo, cuando estaban en la sobremesa de la última cena, Jesús dice: conviene que el mundo sepa que amo al Padre. Levantaos, vamos. Es decir, lo que hace que Jesús permanezca fuerte, firme, decidido, es el amor al Padre. Y Él quiere hacer lo que al Padre le agrada. Es lo que simboliza ese beber el cáliz que el Padre me ha dado. Por lo tanto, fijémonos que es el amor al Padre y por lo tanto el amor a nosotros, a quien el Padre ama y por el cual ha entregado a su Hijo, luego el amor que Cristo nos tiene a nosotros, es lo que lo motiva a soportar todo lo que soportó y lo que da sentido a ese sufrimiento suyo. Y por lo tanto, fijémonos que nosotros también podríamos preguntarnos ¿por qué a veces quizás nos desanimamos y nos dejamos o nos hundimos cuando nos encontramos en una situación difícil, complicada, de sufrimiento? Pues yo creo que es señal de que no amamos suficientemente. Que el amor a Dios y el amor a los demás, a los cuales con nuestro sufrimiento, aceptado con Cristo y como Cristo, podemos ayudar, no es tan fuerte. Tenemos que fortalecer más nuestro amor, que es lo que tiene que motivarnos, que es lo que realmente da alas para soportar lo que haga falta. Y esto lo vemos a todos los niveles. Cuando a veces, por ejemplo, vemos a una madre que es capaz de sufrir con un bebé y se olvida que tiene que dormir, se olvida de todo, porque está pendiente de su bebé, que no le falte nada, que no llore, que esté bien. Y no le sabe mal hacer eso. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace con ganas, con ilusión, sin quejarse? Porque ama a su hijo. Es siempre el amor lo que nos motiva, nos da fortaleza, nos da alas. Pues Jesús, el amor al Padre, le lleva a soportar todo lo que va a significar el terrible sufrimiento de la cruz. El amor al Padre y el amor a nosotros. Pues volvemos a Lucas y leemos los versículos 52 al 54. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él:
como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Observemos que ha ido una turba quien va a buscar a Jesús al huerto con hachas y con espadas, etc., y con antorchas. Es la muchedumbre, son los criados, los guardas, diríamos, el pueblo, un grupo al menos de pueblo adictos a los criados, sobre todo del sumo sacerdote y tal. Pero Jesús, a quien se dirige es a los que está al frente, los responsables. Y fijémonos que son los responsables, no son cualquiera. Son básicamente los que constituyen el Sanedrín. Por lo tanto, los que en nombre de Dios han de gobernar al pueblo. ¿Y qué nos dice Jesús que le dice a estos? Como contra ladrón habéis venido con espadas y garrotes. Como si yo fuese un malhechor, una persona peligrosa. Sin embargo, cuando estaba entre vosotros en el templo, no me pusisteis la mano. Pero fijémonos lo que dice: esta es vuestra hora y la hora del poder de las tinieblas. ¿Qué es el poder de las tinieblas? Exacto, recordemos que ya nos dijo que cuando Judas salió del Sanedrín, es que Satanás entró en él. Por lo tanto, en todo esto que vamos a ver de la pasión, diríamos que actúan dos grupos, por decirlo así, dos personas. Por una parte, los hombres, concretamente, básicamente el tribunal del Sanedrín, de los pueblos de Israel, y el diablo que está detrás. Con lo cual, fijémonos que nos indica que cuando los seres humanos vivimos al margen de la voluntad de Dios, nos convertimos en títeres del diablo. Es el diablo que actúa, es Satanás el que está actuando a través de Judas, a través de toda esta serie de personas que van a acusar y que van a causar todo el sufrimiento terrible de Jesucristo. Es la última tentación de Satanás para intentar que Jesús deje de hacer la voluntad del Padre. Recordemos que cuando San Lucas nos habló de las tentaciones en el desierto, dice que el diablo se alejó hasta otro momento oportuno. Y ahora emplea toda su batería para intentar vencer a Jesús. Y cuando piensa que lo ha vencido, en realidad él es vencido. Porque con la pasión y muerte Jesús vence al diablo. Y lo vence, fijémonos bien, no con la fuerza de la violencia, sino con la fuerza del amor, que le lleva hasta la muerte. Esa es la fuerza que tiene Dios, la fuerza del amor. A continuación, fijémonos que Lucas no nos relata lo que sabemos, por ejemplo, por San Juan y también por San Mateo y San Marcos, que ocurre después que cogen preso a Jesús. Es decir, si relacionamos los relatos de los distintos evangelistas, vemos que hay una primera comparecencia de Jesús ante Anás, que eso solo nos lo cuenta San Juan. Luego hay una comparecencia, todo esto por la noche, cuando vienen del huerto de los olivos, en casa del sumo sacerdote Caifás. Y luego, por la mañana, hay el otro juicio, que es el que nos va a hablar Lucas, sobre todo, que tiene ya lugar en el Sanedrín propiamente, y que es el que, de hecho, oficialmente será válido. San Juan, quizá lo podríamos leer, ven en el capítulo 18, los versículos 13 y 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo.
Por lo tanto, fijémonos bien que según Juan, desde el huerto lo llevan primero a casa de Anás, pero Anás no era el sumo sacerdote. Y porque se nos dice que Anás era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Pero de hecho se ve que, digamos, quien efectivamente gobernaba era Anás, a través de, en este caso, de Caifás, que era su nuera, su yerno. No me salía. Vale. Pero luego esta ida a casa de Anás era más bien pues para justificar, para alabar a Anás, etcétera, etcétera. Pero cuando Lucas nos hable del sumo pontífice, se referirá siempre a Caifás, no a Anás. Continuamos, 55 al 62, de Lucas, Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Como ven, Lucas no nos habla de ese juicio que hubo por la noche, pero nos habla de otros acontecimientos que sí pasaron por la noche. Y es en este caso la negación de Pedro, que también la resume. Sabemos por los otros evangelistas que la primera vez que lo niega es en el momento que entra, porque a Jesús lo han llevado ya a casa de Caifás, el sumo sacerdote, y Pedro consigue entrar también. Sabemos por San Juan que a Jesús le siguieron 2. Uno era conocido de pontífice, ¿se acuerdan que nos lo relata el mismo evangelista? Y entró. Pedro no tenía autorización para entrar, pero entonces habló a la portera y también dejaron pasar a Pedro. Y es la portera la primera que dice: «¿Tú también eras de él?». No sabemos quién era ese conocido. Hay quienes piensan que quizá era San Juan, y piensan que como eran pescadores y tenían, como diríamos, una empresa, ¿no?, pues que le servían el pescado a lo mejor a Caifás. Todo esto son, pues bueno, lo que van haciéndose de composición de lugar al respecto, ¿no? Relacionando datos que nos dice el Evangelio. El hecho es que Pedro consigue entrar al patio donde los criados, pues como que hacía frío, han encendido fuego para calentarse y esperar, porque no saben lo que pasará aquella noche. Mientras Jesús está con la gente que se ha reunido del tribunal en casa de Caifás. Pero fijemos que esa reunión que tiene lugar en casa de Caifás por la noche, oficialmente no tiene valor. Porque tenían prohibido, digamos, el juicio se tenía que hacer de día, por la mañana. Luego, ¿por qué se hace esta especie de juicio por la noche? Pues porque quieren los que realmente querían la muerte del Señor encontrar ya una razón para condenarle, una causa. Es decir, fijemos que tenemos que a Jesús ya lo han condenado sin tener el motivo ni la causa por la cual le van a condenar. Primero le condenan y ahora vamos a buscar por qué. San Mateo nos explica este juicio que tiene lugar en casa de Caifás. Busquemos en el Mateo capítulo 26 y podemos leer desde el versículo 57 hasta el 67. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote,
y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: «Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». Por lo tanto, fijemos que San Mateo nos relata con bastante detalle ese juicio que tiene lugar en casa de Caifás por la noche, previo al que luego será oficial por la mañana que nos relata San Lucas. Y observemos aquí que ciertamente ya habían decidido condenarle. Entonces buscan una causa que puedan presentar para condenarle. Y comienzan por tener falsos testigos, a los cuales sin duda alguna les han pagado. Pero vemos que realmente la inocencia de Jesús es tan manifiesta que no consiguen ponerse de acuerdo. Y por último, los últimos que se presentan son 2, porque según la ley tenía que ser un mínimo de 2, uno solo no era suficiente para que fuese válido el testimonio, que dicen, si se fijan, cogen unas palabras de Jesús y las tergiversan. Que Jesús dijo que iba a destruir el templo y lo iba a reedificar en 3 días. ¿Se acuerdan qué fue realmente lo que dijo Jesús? Jesús les dijo: destruid vosotros, destruid este templo, y San Juan dice, se refería al templo de su cuerpo, y yo en 3 días lo levantaré. Por lo tanto, es lógico que tampoco se ponían de acuerdo. Entonces, en vista de que esta primera treta, llamémoslo así, de buscar testigos falsos no resulta, son ellos mismos, fijémonos bien, el tribunal, los jueces, los que se constituyen de alguna manera en testigos. O sea, una injusticia total. ¿Y a qué acuden? A algo que saben que Jesús lo va a decir. Es decir, fijémonos que el mecanismo del que se vale es precisamente sabiendo la sinceridad de Jesús y la coherencia de Jesús. Porque en nombre de Dios le pregunta el sumo sacerdote si él es realmente el Mesías. Jesús no puede negarse a esa respuesta, a responder a esa pregunta, porque le preguntan en nombre de Dios y lo hace el sumo sacerdote. Es decir, fijemos que aquí nos encontraríamos con una persona legalmente constituida en autoridad, el sumo pontífice, al que debe obediencia. Y Jesús responde, y responde con toda transparencia, con toda sinceridad. Y fijémonos qué le dice: yo os digo que a partir de ahora, es decir, a partir de la muerte de Jesús, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, o sea, sentado a la derecha de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Es decir, fijaos que en esa respuesta de Jesús hay una afirmación categórica de que Él es el Mesías, pero haciendo alusión a texto del Antiguo Testamento, a profecías. Esto de ver el Hijo del Hombre que viene en las nubes hace una alusión clarísima al texto de Daniel del capítulo 7, aquella visión que se presenta a uno como Hijo del Hombre que viene, etc. Y lo verán sentado a la derecha del poder. Estar sentado a la derecha del poder, es decir, a la derecha de Dios, equivale a compartir la autoridad de Dios. El que está a la derecha comparte su autoridad.
Por consiguiente, de una manera bien clara, les dice, sí, yo soy el Mesías, pero no solamente soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Comparto la autoridad de Dios, tengo la misma autoridad del Padre. Eso significa estar sentado a su derecha. ¿Cuál es la reacción hipócrita? Se rasgan las vestiduras en señal de escándalo ante la gran ofensa a Dios que le ha hecho Jesús. Y consideran que es un blasfemo. Y la ley condenaba con pena de muerte a los blasfemos. Luego ya tienen la razón para condenarle a muerte. Por lo tanto, no necesitamos ya de testigos, ¿qué os parece? Y observemos el odio que hay en estas personas. Cuando ya han conseguido tener, digámoslo así, un argumento, un motivo para condenarle, hacen sacar de sí todo su odio. Y en el fondo, si se fijan, lo que hacen es rebajarse, porque ellos, las autoridades, empiezan a escupir, comienzan a darle puñetazos, comienzan a herir a Jesús. Esto es indigno. ¿Por qué? ¿Por qué razón a un reo se le puede hacer todo esto? Lógicamente, si ellos se rebajan a insultar y a pegar a Jesús de esta manera, no nos extraña que luego los criados que tienen que guardarle toda la noche para entretenerse hagan otro tanto. Si lo han hecho ellos, ¿cómo luego le van a reñir a ellos de haberlo hecho, a los criados de haberlo hecho? Imitan a sus jefes. Y es curioso que Jesús, en este caso, no protesta. Es decir, aquello que ya dijo el profeta Isaías, como oveja en mano del esquilador, no abre la boca. Mientras se han presentado los falsos testigos, Jesús no se ha defendido. Diríamos que porque no era necesario. Era evidente que no se ponían de acuerdo, que por lo tanto no había por qué defenderse, porque no había argumentos para atacarlo, ¿no? Pero en el texto que hemos leído de Lucas, volviendo al texto de Lucas que acabamos de leer, nos relata ese tiempo en el que Jesús está en el tribunal, digamos, siendo juzgado por el Senado, por el pontífices y los demás de Sanedritas que se habían reunido en casa de Caifás, y el resto de los criados pues se están calentando porque hace frío. Y han encendido fuego y se están calentando pues, en el atrio que habría, ¿no? Y se nos habla pues de la reacción de Pedro, de su cobardía, él que decía, aunque todos te nieguen, yo no, estoy dispuesto a morir por ti. Y aquí lo tenemos pues que viéndole una sierva, que evidentemente no tenía autoridad para acusarle tampoco, y le dice, ¿este estaba con él? No, yo no le conozco. Después, al poco rato, otro le dice, sí, tú eres, no le conozco. Y una tercera vez, sí, porque eres Galileo. ¿En qué se dieron cuenta que era Galileo? Pues lógicamente la manera como hablaba, su acento, pues le delató, lo cual nos indica que Pedro pues allí estaba con los demás participando de sus conversaciones mientras pasaba el tiempo, es decir, como uno más entre todos aquellos que eran los que habían ido a buscar a Jesús con una actitud agresiva y los que luego se van a pasar la noche divirtiéndose a costa de Jesús. Y Pedro dice, hombre, no sé lo que dices. Y nos dice Lucas que al instante, mientras él todavía estaba hablando, cantó el gallo. Y fijémonos en el versículo 61, la delicadeza de Jesús. Se nos dice que entonces Jesús se vuelve, mira a Pedro y uno piensa, ¿cómo miraría Jesús a Pedro? ¿A ustedes les parece que, dada la reacción de Pedro, la mirada de Jesús fue una mirada de reproche? Ciertamente que no. Esa reacción de Pedro demuestra que la mirada de Jesús fue una mirada de afecto, una mirada en la que le mostraba toda su ternura y toda su comprensión y por lo tanto su perdón.
Y esto toca el corazón de Pedro y le hace recordar lo que ya le había dicho. Esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y la reacción de Pedro es, sale fuera y llora amargamente. ¿Y por qué llora? Pues porque realmente ama a Jesús. Y le duele haberle negado, haberle traicionado de esta forma. La reacción que veremos en Judas es que se desespera. ¿Por qué esa distinta reacción de uno y de otro? Pues porque Pedro realmente amaba a Jesús y sabía que Jesús le amaba. Sabía que por lo tanto Jesús le perdonaba. En cambio Judas, ya lo veremos cuando se nos hable de su reacción, Judas amaba a Jesús, sin duda alguna, pero no creía en que Jesús le amaba hasta el punto de que le pudiera perdonar. Y por lo tanto, su amor a Jesús tampoco era, digámoslo así, de la calidad del amor de Pedro. Y yo pienso que muchas veces quizás nosotros, no sé si nosotros, pero quizás muchas veces pecamos y nos cuesta, digamos, reconocer que Dios está dispuesto a perdonarnos porque no conocemos a Dios. No conocemos ese amor infinito de Dios a nosotros, sus hijos, que llega hasta tal extremo que nos da a su Hijo, como lo estamos viendo, y lo deja en manos de los hombres, lo deja en nuestras manos. Y lo deja en nuestras manos ¿para qué? Pues para que nos demos cuenta hasta qué punto nos ama. Es el amor de Jesús el que nos redime. ¿Cómo podemos dudar de ese amor de Dios? ¿Cómo podemos tener miedo a Dios? Fijémonos que esto es una cosa que está muy metida, no sé por qué, está muy metida en la conciencia de muchos cristianos. Y cristianos se consideran buenos cristianos. Y que actúan con una actitud de miedo frente a Dios. Y tienen incluso miedo de, uy, el día que yo me encuentre con Dios, y qué miedo. Esto revela que no conocemos a Dios. Dios es amor, nos lo define San Juan, y San Juan mismo nos dirá que la perfección del amor está en que tengamos confianza para el día del juicio. Porque si yo amo a Dios y conozco el amor de Dios, yo no tengo miedo de encontrarme con Dios. Pues Pedro sabe que Jesús le ama. Seguramente en esa mirada de Jesús lo ha visto una vez más. De ahí que él llore amargamente, pero no se va, no desespera, sigue con el grupo, seguirá al frente del grupo. Aquí vemos que funciona aquella oración de Jesús. He rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Y la fe de Pedro en el amor de Dios no falla. Y por lo tanto se arrepiente y sigue. Y podrá fortalecer y podrá confirmar en la fe a sus hermanos. Pues volvemos a Lucas y leamos los versículos 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?» Y decían otras muchas cosas injuriándole. Vemos que los criados, los que tienen que guardar toda la noche, el tiempo que falta hasta que llegue la mañana para ir al Sanedrín a tener el tribunal propiamente, el juicio propiamente oficial, pues ¿cómo pasan la noche? Pues mira, entreteniéndose, burlándose de Jesús y maltratándolo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hemos visto que hacen lo mismo que han visto hacer el sumo sacerdote y todos los del Sanedrín que estaban en casa de Caifás. Por consiguiente, que nos dice, se burlaban de él, lo maltrataban, incluso le vendaban los ojos y le pegaban diciendo, profetiza, adivina quién es el que te ha pegado.
y otras muchas injurias, o sea que resumen lo que harían más. Y Jesús calla y soporta. Realmente uno piensa, cuando pensamos, es que si Jesús los hubiera mirado con una mirada severa, los habría tumbado. Sin embargo, no tiene el más mínimo gesto de enfrentamiento a estos que se están burlando de él. Fijemos que aquí tenemos un signo evidente de hasta qué extremo llega el amor de Dios. Hasta qué extremo llega a soportar. Y por lo tanto, fijémonos que si tiene esa actitud de soportar, está dando ocasión al que le está maltratando a que se arrepienta. Porque si la actitud de Jesús fuera de enfrentamiento, de tenerlo como enemigo, el otro, supongamos que tuviera la idea de convertirse, no lo podría hacer porque vería que tiene enfrente a un enemigo. Pero la actitud de Jesús no es de un enemigo. Y ahora veamos el juicio que se hace, el que ya vale, versículos 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Vale. Que vemos que ahora ya no buscan testigos. San Lucas aquí nos resume. Pero no necesitan testigos, ya saben la manera de conseguir la confesión que ante el tribunal le pueden declarar culpable. Porque ahora ya sí que van al Sanedrín, que es el lugar, digamos, donde se tenía que efectuar el juicio. Y en el Sanedrín pues está formado por todos los que forman parte de este tribunal. No solamente están los sumos sacerdotes y los escribas, sino también están los responsables del pueblo, los ancianos, que se llaman en otras ocasiones. Y por lo tanto, de una manera solemne, con una gran hipocresía, ciertamente, lo presentan ante el tribunal y van a la pregunta, si eres el Mesías, dínoslo. Pero si se fijan en la respuesta de Jesús, les manifiesta que Él conoce, les hace ver que es un juicio injusto, es decir, que realmente ellos van con muy mala voluntad, porque si fueran con buena voluntad, estarían dispuestos a responder a la pregunta que le hiciera Jesús y a aceptar la respuesta que Jesús les pueda dar. Pero dice, si os pregunto, no me responderéis, y si os lo dijera, no me creeréis. Por lo tanto, bueno, os lo digo, pero sé que no me vais a creer y que no va a servir de nada, que no estáis en actitud de escuchar, sino sencillamente queréis una justificación de vuestra sentencia de antemano. Pero con todo, sabiendo Jesús que esa es la actitud de ellos, fijémonos que le da una respuesta clarísima, es decir, no le responde con evasivas. Y le dijo, el Hijo del Hombre desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado desde ahora a la diestra del poder de Dios. O sea, lo que les he dicho, participando de la misma autoridad de Dios. Entonces le dicen, luego tú eres el Hijo de Dios. Claro, estar a la derecha de Dios, compartir la misma autoridad, de la misma dignidad. Vosotros le decís, yo soy. La respuesta es, pues no necesitamos ya testigos, nosotros somos testigos. Por lo tanto, los miembros del Sanedrín que no habían participado de aquella reunión que tuvieron por la noche
pues ahora tienen que decir, pues es verdad, está diciendo una blasfemia. O no decirlo, porque sabemos que, como digo, tanto José de Arimatea como Nicodemo no aceptaron, no dieron su parecer a que era justo el condenarle. Pero, ¿qué quiere decir que le veréis sentado a la derecha de Dios? Fijémonos que indica que Cristo, después de su muerte, participará plenamente como hombre incluso de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de aquel texto de Filipenses? Podríamos buscarlo, si quieren, en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, fijémonos que Filipenses, ¿qué nos dice? Que por cuanto Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice, Dios le exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, es decir, participa como hombre de la gloria de la divinidad. No sé si le tomamos el peso. Por consiguiente, ¿qué significa? Que esa humanidad, igual que la nuestra, un ser humano igual que nosotros, con un cuerpo humano, con las limitaciones propias del cuerpo humano, con un alma humana, con una inteligencia humana, igual que nosotros, menos en el pecado, pero en todo igual que nosotros, ese cuerpo humano, esa naturaleza humana, ahora participa de la gloria misma de Dios. Es lo que vio, si se acuerdan, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla del martirio de San Esteban. Veo a Jesús a la derecha en su gloria, a la derecha de Dios, ¿se acuerdan, no? Lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el versículo 56. Y Jesús dice, pues vais a ver al Hijo del Hombre ahí, a la derecha de Dios, con honores divinos, por cuanto se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dicho sea de paso, por cuanto nosotros con el bautismo estamos incorporados en Cristo, vamos a participar de esa misma gloria. Y esa esperanza muchas veces no somos conscientes de ella. Cristo transformará nuestro cuerpo haciéndolo semejante al suyo, glorioso. Evidentemente, esto exige que huyamos de todo lo que son secuelas del pecado, secuelas de la acción del diablo, que es mentiroso y padre de la mentira. Requiere por nuestra parte el esfuerzo de irnos cada vez más configurando en Cristo, dejando que sea Cristo el que vive en nosotros. Que diga San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y eso es lo que ocurre en todo cristiano. Es que no sé si somos conscientes. Pensamos, uy, el caso de San Pablo. No, eso es lo que ocurre en todo cristiano. En todo cristiano que vive en gracia, Cristo vive en nosotros. Lo importante es que seamos conscientes y conscientemente, valga la redundancia, dejemos que Él se manifieste en nuestros pensamientos, en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de comportarnos. Pero somos templos de la Santísima Trinidad. Cristo habita en nosotros si estamos en gracia. Es ese tesoro que llevamos, que dice San Pablo, un tesoro que llevamos en vasos de barro, que se pueden romper. Hemos de valorar lo que tenemos, lo que somos. Somos hijos de Dios, incorporados en Cristo, y gracias a Él.
Bueno, entonces ya tenemos el tribunal que oficialmente le ha declarado reo de muerte a causa de lo que consideran una blasfemia. Vamos entonces al capítulo 23 y leamos los versículos 1 y 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Podríamos preguntarnos, ¿por qué, si ellos ya han declarado que es reo de muerte, por qué lo llevan a Pilato? Fijémonos que los romanos, que eran los que gobernaban Israel, en realidad muy respetuosos. Los romanos solían ser muy respetuosos con la religión de los distintos pueblos. Y por lo tanto, al pueblo de Israel, que además era díscolo de un modo especial, pues le respetaba sus leyes. Y por lo tanto había dejado el tribunal, el Sanedrín, como hemos visto, que tenía autoridad para gobernar al pueblo judío de acuerdo con sus leyes. Pero no le habían permitido poder condenar a muerte. De forma que podían juzgar en todo sentido, pero la pena de muerte no les estaba permitido que la aplicaran. Luego, como lo que quieren es que Jesús sea condenado a muerte, necesitan que el representante romano le condene a muerte. Pero claro, no pueden ir de entrada a Pilato diciéndole: tiene que morir porque es un blasfemo. Porque esto para Pilato no era motivo de pena de muerte. Luego, entonces, ¿qué hacen? Buscan con mucha habilidad cosas que piensan tiene que impactar al romano y por lo tanto le va a condenar a muerte seguro. Porque fijémonos que lo que le acusan son cosas serias, que el procurador romano tenía que cuestionárselo. Porque, ¿qué dicen? Hemos encontrado que este va pervirtiendo a nuestro pueblo. Fijémonos que le acusa de 3 cosas, en las cuales realmente una es una calumnia y las otras 2 son mala interpretación de lo que hacía Jesús. En primer lugar, pervierte al pueblo. ¿En qué sentido pervierte al pueblo? ¿En qué sentido alborota al pueblo? En todo caso, los alborota contra los sacerdotes, contra los fariseos, a causa de la hipocresía de estos. Porque si vivieran correctamente como prescribe la ley de Dios, no verían que Jesús alborote a nadie, porque Jesús precisamente no era un alborotador. Evitó precisamente todo lo que fuera una manifestación populosa. Luego, la segunda acusación: prohíbe pagar el tributo al César. Fijemos que eso es una calumnia. Jesús no prohibía pagar el tributo al César. Recordemos cuando los judíos le preguntan: ¿es lícito pagar el tributo al César? Y Jesús les dirá: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la siguiente dice que es él el Mesías rey. Es cierto que Jesús se declaraba Mesías, rey, pero no en el sentido que podía interpretarlo Pilato, no en un sentido político, ni que tuviera que tener miedo Pilato. Y de hecho, vemos por todo el conjunto de lo que ocurre en este juicio de Pilato, Pilato se da cuenta perfectamente de que todo esto de que le están acusando no es motivo de condena a muerte. Continuemos los versículos 3 al 5. Además, fijémonos que dice: comenzaron a acusarle, lo cual quiere decir que estuvieron unos y otros acusándole una y otra vez. Es decir, van llenos de argumentos, pongamos eso entre comillas, ¿no?, para convencer a Pilato que lo declare reo de muerte. ¿Seguimos 3 al 5? Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.
Lógicamente lo que a Pilato le interesaba más clarificar era lo de la realeza. Tú eres rey. Como vemos aquí, San Lucas resume mucho. Conocemos por San Juan en ese diálogo de Pilato con Jesús respecto de la realeza, en el que Jesús le dirá: sí, soy rey, pero mi rey no es de este mundo. No tengo soldados, ni es de tipo político, es decir, no tienes que tener miedo porque no voy en contra de tu autoridad ni de la autoridad de los romanos. Quizás vale la pena que leamos un texto de Juan, porque nos ayuda a entender mejor todo esto. En el capítulo 18, los versículos 28 al 32. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Recordemos que Jesús dijo en más de una ocasión que sería entregado en manos de los gentiles. Porque el hecho de que el tribunal del Sanedrín entregue a Jesús al tribunal romano es una manera de negarles su condición de judío, de considerar que es un judío despreciable al cual renunciamos a sus derechos. O sea, es una tremenda humillación para Jesús. Pero aquí, si nos hemos fijado, San Juan nos dice toda una serie de detalles que de alguna manera manifiesta la actitud de estos religiosos, pongamos entre comillas, del tribunal judío. Porque si nos fijamos, no han entrado a casa de Pilato. ¿Y por qué no han entrado en casa de Pilato? Es Pilato el que tiene que salir. Pues porque entrar en casa de un pagano significaría que iban a contraer impurezas, se acercaba a la Pascua y entonces no habían podido comer la Pascua. Por lo tanto, esa es su fidelidad, pongamos entre comillas, a querer ser fieles a Dios y cumplidores de la ley, hace que tengan esa actitud. Y cuando Pilato le pregunta qué acusación traéis, podemos imaginarnos que Pilato sale con no muy buena gana, con edades ambiente. La reacción de ellos es: si no tuviera causa, si no fuera culpable, no te lo traeríamos. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que quieren? Que Pilato dé por válido el juicio que han hecho ellos y sencillamente firme la sentencia de muerte. Ahora, Pilato, una de las cosas que tenían los romanos era la ley romana, y en esto los buenos judíos romanos, digámoslo así, tenían cierta delicadeza en realmente cumplir la ley. Por consiguiente, no quiere tener argumentos. Luego ya sabemos qué hará y finalmente acabará, pero de entrada él quiere que se cumpla la ley. Por lo tanto, tomadlo vosotros y condenadlo. Si vosotros ya lo habéis condenado, pues condenadlo vosotros. Yo no entro en ese juicio vuestro. Pero ellos tienen que reconocer que no tienen permiso para matar a nadie, con lo cual ya están diciendo que ellos han condenado pena de muerte. Y es cuando empiezan, lo que nos dice San Lucas, a acusarle de muchas cosas. Y todo lo que le acusan son crímenes políticos que sí podrían entrar dentro de lo que eran delitos dentro de la ley romana. Pero Pilato se da cuenta que no buscan realmente que se haga justicia, sino que lo que tienen es envidia. Esto nos lo dirá claramente San Mateo, que Pilato se dio cuenta que se lo habían entregado por causa de envidia. Entonces, como Pilato no cede a la primera, pues ellos siguen insistiendo de que, cuando él dice es que no encuentro ningún delito, cuando le han preguntado respecto de la realeza, ellos insisten, subleva al pueblo, y subleva al pueblo desde Galilea hasta aquí. Por lo tanto, lo presentan como un tremendo alborotador. Y con este decirle que alborota al pueblo desde Galilea,
le recordarán, y esto lo veremos el próximo día, pues que si es de Galilea, pues que lo juzgue Herodes, que es su jefe, que es su autoridad. Y con esto piensa lavarse las manos y ya quitarse el problema. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo día. Pero fijémonos que esta cobardía de Pilato demuestra que para él es más importante sus intereses personales, particulares, a la justicia. Y esto en una persona de la autoridad, digamos, y de que se le exigía precisamente fidelidad a la ley. Eso era su misión allí. Pero cuando hay intereses personales, muchas veces consideramos justificado cualquier cosa. Y eso no lo hace solo Pilato. En esa tentación podemos caer todos. Si no tenemos amor a Dios, si no tenemos amor a la verdad, cuando esté en juego mi comodidad, mi bienestar, mis intereses económicos o lo que quiera que sea, que son intereses personales, no sé qué pasa primero. Y si tenemos en cuenta que lo que hacemos a los demás se lo hacemos a Cristo, pues pensémoslo un poco. Si queremos ser realmente de Cristo o solo de labios para afuera y no de hecho. Pues pidámosle a Dios que nos ayude a que seamos realmente discípulos de Jesús de hecho, ¿no? Que le amemos de verdad.